Bienvenidos a esta serie de estudio bíblico de la Iglesia Bíblica de Pisco, los dones del Espíritu y el servicio en la Iglesia. En estos episodios vamos a considerar cómo Cristo salva a su pueblo, lo une como un solo cuerpo y reparte dones espirituales para que cada creyente pueda amar, servir y edificar a los demás. Que el Señor use este estudio para ayudarnos a pasar de una mentalidad de consumidores religiosos a una vida de miembros vivos del cuerpo de Cristo. Los dones del Espíritu y el servicio en la Iglesia. Una serie de estudio bíblico de la Iglesia Bíblica de Pisco. Unidad 1, Episodio 1. De consumidores a miembros del cuerpo de Cristo. Texto principal, Efesios 4, 1-6. Texto de apoyo, Marcos 10:45. Bienvenidos a este primer episodio de nuestra serie, Los dones del Espíritu y el servicio en la Iglesia. En esta serie, queremos pensar bíblicamente sobre una pregunta muy importante. ¿Qué significa pertenecer a la Iglesia de Cristo? No solamente asistir a una reunión, no solamente escuchar una enseñanza, no solamente recibir ayuda, consuelo y cuidado. Todo eso es bueno, y todo eso lo necesitamos. Pero la vida cristiana es más que recibir. Cristo salva a su pueblo. Cristo une a su pueblo en un solo cuerpo. Y Cristo da gracia a cada creyente para amar, servir y edificar a los demás. Por eso, el propósito de esta enseñanza no es poner cargas pesadas sobre los hermanos. No queremos que nadie escuche esto y piense, ahora tengo que hacer más cosas para que Dios me ame. No, ese no es el Evangelio. El Evangelio nos dice que Cristo nos amó primero. Cristo nos sirvió primero. Cristo dio su vida por nosotros. Y porque ya hemos recibido su gracia, ahora aprendemos a servir con gratitud, humildad y amor. Así que comenzamos con esta idea sencilla, pero muy importante. La Iglesia no es un lugar de consumo religioso. La Iglesia es el cuerpo vivo de Cristo. Antes de avanzar, escuchemos el texto principal de esta enseñanza. Yo, pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Este pasaje nos muestra algo precioso. Pablo no está hablando de una simple reunión religiosa. Él está hablando de un pueblo unido por Dios, un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Esa es la base de nuestra vida juntos como iglesia. Pero para entender bien por qué esto es tan importante, tenemos que reconocer primero algo sobre nuestra cultura, y también sobre nuestro propio corazón. Vivimos en una cultura que nos enseña a pensar como consumidores. Cuando entramos a una tienda, pensamos, ¿qué me ofrece esto? Cuando vamos a un restaurante, pensamos, ¿me gusta el servicio? Cuando contratamos algo, pensamos, estoy recibiendo lo que pagué. Y en un sentido normal, eso tiene lógica. Una tienda, un restaurante o una empresa funcionan de esa manera. Pero el problema viene cuando esa misma mentalidad entra en la iglesia. Una persona puede acercarse a la iglesia pensando, quiero una iglesia que me ayude, pero que no me pida nada. Quiero recibir enseñanza, pero no quiero comprometerme. Quiero comunidad, pero no quiero rendir cuentas. Quiero que me atiendan, pero no quiero servir. Quiero los beneficios de la familia, pero no quiero las responsabilidades del amor. Y hermanos, debemos decirlo con cuidado.
Todos podemos caer en esto, no solo los nuevos creyentes, no solo las personas inmaduras. Todos nosotros podemos traer al corazón de la iglesia una mentalidad de consumidor. Podemos empezar a evaluar la iglesia principalmente por nuestras preferencias. Me gusta la música, me gusta el horario, me gusta cómo me saludan, me gusta la enseñanza, me siento cómodo, estoy recibiendo lo que esperaba. Claro que algunas de esas preguntas pueden tener su lugar. Una iglesia debe enseñar bien, debe cuidar bien, debe procurar hacer las cosas con amor y orden. Pero si esas preguntas se convierten en el centro, algo está mal, porque la pregunta principal del creyente no debe ser solamente ¿qué recibo yo? La pregunta principal debe ser, ya que Cristo me salvó, ¿cómo puedo amar? Ya que Cristo me unió a su cuerpo, ¿cómo puedo servir? Ya que Cristo me dio gracia, ¿cómo puedo edificar a otros? Y aquí necesitamos escuchar las palabras de Jesús, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Ese versículo golpea directamente la mentalidad de consumidor. Jesús dijo que ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Pensemos en eso con calma. El Señor de la Iglesia no vino como un rey egoísta exigiendo que todos lo atendieran. Él vino como el rey siervo, vino a servir, vino a entregarse, vino a cargar con nuestro pecado, vino a dar su vida como rescate por muchos. Y si Cristo, nuestra cabeza, vino para servir, entonces nosotros, sus miembros, no podemos vivir como consumidores espirituales. No podemos decir, Cristo me sirvió, pero yo no quiero servir a nadie. No podemos decir, Cristo se entregó por mí, pero yo no quiero entregarme en amor por mis hermanos. No podemos decir, Cristo me hizo parte de su cuerpo, pero yo quiero vivir como una parte aislada. Ahora bien, debemos repetir esto para que nadie entienda mal. No servimos para ganar la salvación. No servimos para que Dios nos acepte. No servimos para parar una deuda espiritual. No servimos para demostrar que somos más valiosos que otros. Servimos porque Cristo ya nos salvó. Servimos porque Cristo ya nos aceptó. Servimos porque Cristo ya nos amó. Servimos porque Cristo nos unió a su cuerpo. Servimos porque la gracia de Dios nos transforma. La obediencia cristiana no nace del miedo de perder el amor de Dios, nace de la seguridad de haber sido amados en Cristo. Ahora volvamos a la imagen que Pablo usa en Efesios 4. Pablo describe la iglesia como un cuerpo. Esta imagen es muy importante, porque un cuerpo no es simplemente una colección de partes sueltas. Una mano separada del cuerpo puede seguir pareciendo una mano por un tiempo, pero no tiene vida, no puede servir, no puede cumplir su propósito. Un ojo separado del cuerpo no puede guiar. Un pie separado del cuerpo no puede caminar. Un corazón separado del cuerpo no puede sostener la vida. Cada parte tiene vida porque está unida al cuerpo, y cada parte contribuye al bien del cuerpo entero. Así también, el cristiano no fue creado para vivir aislado. El creyente pertenece a Cristo, y por eso pertenece también al pueblo de Cristo. La iglesia no es solamente un grupo de personas que se reúnen los domingos. Es un organismo espiritual, es un cuerpo vivo unido a Cristo, su cabeza. Y en Efesios 4, Pablo nos enseña dos verdades que debemos mantener juntas. Primero, hay unidad dentro del cuerpo. Segundo, hay diversidad dentro del cuerpo. La unidad no elimina la diversidad, y la diversidad no debe destruir la unidad. La iglesia necesita ambas cosas. Si hablamos solo de unidad, pero no reconocemos la diversidad de dones y funciones, podemos pensar que todos deben servir de la misma manera. Pero eso no es bíblico. No todos enseñan, no todos lideran, no todos sirven de la misma forma, no todos tienen la misma madurez, la misma experiencia o la misma responsabilidad. Pero si hablamos solo de diversidad y olvidamos la unidad, podemos caer en comparación, competencia, orgullo o división. Por eso Pablo empieza con la unidad. Él nos dice que debemos esforzarnos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Notemos esa palabra, preservar. Pablo no dice que debemos fabricar la unidad,
No dice que debemos inventarla, no dice que debemos producirla desde cero. Dice que debemos preservarla. Eso significa que la unidad de la Iglesia ya ha sido dada por Dios. Es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Nosotros no creamos la unidad cristiana, la recibimos, la cuidamos, la protegemos, la preservamos con humildad, paciencia, mansedumbre y amor. Y Pablo nos dice, ¿cuál es la base de esa unidad? Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Nuestra unidad no se basa primero en gustos personales, no se basa primero en edad, no se basa primero en clase social, no se basa primero en cultura, educación, nacionalidad o temperamento. Nuestra unidad se basa en Cristo. Por eso un creyente puede sentir comunión profunda con otro creyente que, humanamente hablando, es muy diferente. Tal vez tienen historias distintas, tal vez tienen edades distintas, tal vez tienen personalidades distintas, tal vez vienen de familias muy diferentes, tal vez tienen niveles distintos de conocimiento bíblico. Pero si ambos pertenecen a Cristo, ambos han sido convencidos por el mismo Espíritu, salvados por el mismo Salvador y adoptados por el mismo Padre. Esto es muy importante para una iglesia joven. En una iglesia joven habrá muchas diferencias. Diferencias de madurez, diferencias de conocimiento bíblico, diferencias de historia familiar, diferencias de trasfondo religioso, diferencias de personalidad, diferencias de recursos, educación y experiencias de vida. Y esas diferencias pueden ser difíciles. No debemos fingir que siempre es fácil. A veces la inmadurez de unos requiere paciencia de otros. A veces el entusiasmo de unos puede incomodar a otros. A veces las heridas del pasado hacen que algunos necesiten más cuidado. A veces algunos hermanos avanzan rápido y otros necesitan más tiempo. Pero en Cristo hay una unidad más profunda que todas esas diferencias. Por eso no debemos ver las diferencias dentro de la iglesia como amenazas. Debemos aprender a verlas como parte de la belleza del cuerpo de Cristo. Un cuerpo sería extraño si todo fuera ojo. También sería extraño si todo fuera mano. También sería extraño si todo fuera boca. Dios hizo el cuerpo con muchas partes, y cada parte tiene su lugar. Así también Cristo edifica su iglesia con creyentes diferentes, dones diferentes, historias diferentes y funciones diferentes. Y eso significa que la pregunta no debe ser solamente, ¿qué recibo yo de esta iglesia? La pregunta debe ser, ya que Cristo me salvó y me unió a su cuerpo, ¿cómo puedo amar? ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo edificar? ¿Cómo puedo ayudar a mis hermanos a acercarse más a Cristo? Aquí vemos la diferencia entre un consumidor religioso y un miembro del cuerpo de Cristo. El consumidor pregunta, ¿qué me dan? El miembro del cuerpo pregunta, ¿cómo puedo participar en el bien del cuerpo? El consumidor se va cuando no recibe lo que esperaba. El miembro aprende a amar incluso cuando el cuerpo es débil, inmaduro o necesita paciencia. El consumidor mide la iglesia por sus preferencias. El miembro mira a la iglesia como una familia espiritual comprada por la sangre de Cristo. El consumidor piensa, la iglesia existe para servirme. El miembro aprende a pensar, Cristo me puso aquí para amar y servir junto con mis hermanos. Pero otra vez, debemos equilibrar esto con cuidado. Esto no significa que nunca debemos recibir. Al contrario, todos necesitamos recibir. Necesitamos enseñanza, necesitamos consuelo, necesitamos corrección, necesitamos ánimo, necesitamos cuidado, necesitamos hermanos que oren por nosotros. Necesitamos pastores que nos enseñen y nos guíen. Recibir no es malo, es necesario. El problema no es recibir, el problema es solo recibir y nunca aprender a dar. El Señor nos alimenta para que podamos crecer, y nos hace crecer para que podamos amar o servir. Un bebé necesita recibir casi todo, eso es normal, pero si pasan los años y nunca aprende a caminar, hablar, ayudar o cuidar de otros, algo anda mal. De manera parecida,
Un creyente nuevo necesita recibir mucha enseñanza, mucho cuidado y mucha paciencia. Eso es bueno. Pero la vida cristiana normal no se queda allí para siempre. Poco a poco, el creyente empieza a crecer. Poco a poco, empieza a amar. Poco a poco, empieza a ver necesidades. Poco a poco, empieza a servir. Una iglesia sana no es una iglesia donde unas pocas personas hacen todo y todos los demás observan. Una iglesia sana es un cuerpo donde cada miembro aprende, poco a poco, a vivir para el bien de los demás. No todos sirven de la misma manera, no todos sirven con la misma madurez, no todos tienen la misma responsabilidad, pero todos los creyentes son llamados a crecer en amor práctico. Y todo comienza con Cristo. Cristo no vino para ser servido, sino para servir. Cristo dio su vida por nosotros. Cristo nos unió a su cuerpo. Cristo nos dio una nueva identidad. Y ahora Cristo nos enseña a vivir no como consumidores, sino como miembros vivos de su iglesia. Preguntas para considerar. Primera pregunta. ¿De qué maneras puede entrar una mentalidad de consumidor en la iglesia? Segunda pregunta. ¿Qué diferencia hay entre asistir a una reunión y pertenecer a un cuerpo? Tercera pregunta. ¿Cómo cambia Marcos 10:45 nuestra manera de pensar sobre el servicio? Cuarta pregunta. ¿Dónde veo en mi propio corazón la tendencia a preguntar primero, ¿qué recibo yo? Quinta pregunta. ¿Cuál es una forma sencilla en que puedo participar esta semana para edificar a otros? Para terminar, recordemos esta frase. No somos consumidores religiosos. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Oremos. Señor Jesucristo, tú no viniste para ser servido, sino para servir y dar tu vida en rescate por muchos. Líbranos de una mentalidad egoísta y consumidora. Enséñanos a ver la iglesia como tu cuerpo, no como un lugar donde solo buscamos recibir, sino como una familia espiritual, donde somos llamados a amar, servir y edificar. Gracias por la unidad que nos has dado por tu Espíritu. Ayúdanos a preservarla con humildad, paciencia, mansedumbre y amor. Enséñanos a recibir tu gracia con gratitud y a servirnos unos a otros con humildad. Haznos pacientes con los débiles, agradecidos por los dones de otros, y dispuestos a usar lo que tú nos has dado para el bien de tu iglesia. Que Cristo sea honrado en nuestra iglesia, que los creyentes sean edificados, y que los perdidos escuchen las buenas nuevas de salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este episodio de los dones del Espíritu y el servicio en la Iglesia, una serie de estudio bíblico de la Iglesia Bíblica de Pisco. Que el Señor nos ayude a recibir su palabra con humildad, a crecer en el fruto del Espíritu y a usar todo lo que Él nos ha dado para servir a su Iglesia con amor. Nos vemos en el próximo episodio. Que Dios les bendiga.